¿Alguna vez han tenido esa extraña sensación de que alguien los observa? ¿Esa paranoia inexplicable en medio de una multitud? La historia de hoy trata sobre eso, sobre un encuentro que desafía toda lógica y que podría helarles la sangre. Esto le pasó a Pablo, un tipo normal como tú o como yo, en una noche que debía ser de pura diversión. Una noche de disfraces que se convirtió en su peor pesadilla. La fiesta estaba en su punto más alto. La música retumbaba, las luces de neón pintaban las paredes y la gente reía, bailaba y bebía, envuelta en los disfraces más creativos que puedan imaginar. Había piratas, astronautas, personajes de cuentos de hadas y, por supuesto, monstruos clásicos. Pablo había elegido uno de los más icónicos, un vampiro. Se sentía elegante y un poco misterioso con su capa negra forrada de seda roja, su camisa de volantes y un maquillaje pálido que le daba un aire aristocrático y siniestro. Había pasado un buen rato perfeccionando su look. Incluso se había comprado unos colmillos de plástico que, aunque incómodos, completaban el disfraz a la perfección. Se sentía bien, se sentía parte del ambiente. Mientras se abría paso entre la multitud para llegar a la barra, algo llamó su atención. Al fondo de la sala, recostado contra una pared, había alguien que lo miraba fijamente. Lo curioso, lo verdaderamente inquietante, no era la mirada en sí, sino el disfraz de quien la sostenía. Era idéntico al suyo. Misma capa negra con forro rojo, misma camisa, incluso el peinado era una réplica exacta del suyo. Pablo sonrió, pensando que era una coincidencia divertida. Grandes mentes piensan igual, se dijo para sus adentros. Decidió acercarse, quizás para bromear sobre su falta de originalidad mutua o para felicitarlo por su buen gusto. A medida que se acercaba, una extraña sensación de incomodidad comenzó a crecer en su interior. El otro hombre no apartaba la vista de él. Su sonrisa era amplia, casi demasiado amplia, y no parecía llegar a sus ojos. Había algo apagado en su mirada. Cuando Pablo estuvo a solo unos pasos, notó el detalle que lo cambió todo. Las luces estroboscópicas de la fiesta se reflejaban en los ojos de todos, creando pequeños destellos de vida, pero en los ojos de este hombre no había nada. Eran dos pozos oscuros y vacíos, sin el más mínimo reflejo, como si absorbieran la luz en lugar de devolverla. El corazón de Pablo empezó a latir con más fuerza, pero trató de disimular su nerviosismo. Ya estaba allí, no podía simplemente darse la vuelta y huir. Sería ridículo. Forzó una sonrisa y con una voz que intentaba sonar casual dijo: «Oye, buen disfraz». El otro hombre inclinó ligeramente la cabeza, su sonrisa nunca vaciló. Su voz, cuando respondió, era un susurro grave, casi un eco de la propia voz de Pablo, pero con un matiz frío, metálico. «El tuyo también», solo 3 palabras, pero fueron suficientes para que un escalofrío recorriera la espalda de Pablo. No era solo la falta de reflejo en sus ojos, era la quietud antinatural de su cuerpo, la forma en que su sonrisa parecía tallada en su rostro, la ausencia total de parpadeo. Era como hablar con una estatua que te devolvía la mirada con una intensidad depredadora. Pablo sintió un pánico repentino y abrumador. Necesitaba salir de allí. Murmuró una excusa torpe, algo como «voy por una bebida», y se alejó rápidamente sin atreverse a mirar atrás. Sentía la mirada del otro clavada en su nuca, como un peso físico. Se mezcló de nuevo entre la gente, buscando la seguridad del anonimato en la multitud danzante. Su corazón era un tambor desbocado en su pecho. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería? La coincidencia del disfraz ya no parecía divertida, sino siniestra, deliberada. Pasó el resto de la noche tratando de evitar el rincón donde había visto a su doble.
Bebió más de la cuenta, intentando ahogar la creciente ansiedad con alcohol, pero la imagen de esos ojos sin reflejo estaba grabada a fuego en su mente. Cada vez que sentía que alguien lo miraba, se giraba bruscamente, con el terror de volver a encontrárselo. Pero no lo vio más. Con el tiempo, la música y la compañía de sus amigos lograron calmarlo un poco. Se convenció a sí mismo de que todo había sido producto de su imaginación, una mala jugada de las luces y el cansancio. Quizás el tipo solo tenía unas lentillas extrañas. Sí, eso debía ser. La fiesta terminó y los invitados comenzaron a dispersarse por las calles silenciosas de la madrugada. Pablo se despidió de sus amigos y emprendió el camino a casa, solo. El aire fresco de la noche le sentó bien, ayudándole a despejar la cabeza. Caminaba con la capa ondeando a su espalda, sintiéndose un poco tonto ahora que la magia de la fiesta se había desvanecido. La calle estaba desierta, iluminada únicamente por el resplandor anaranjado de las farolas. Cada farola proyectaba su sombra larga y delgada sobre el pavimento, sombra que se alargaba y se acortaba a medida que avanzaba. De repente escuchó unos pasos detrás de él. No eran los suyos, era un eco, perfectamente sincronizado. Se detuvo, los pasos se detuvieron, tragó saliva, el miedo volvía a apoderarse de él con una fuerza renovada. Lentamente, muy lentamente, se giró. No había nadie, la calle estaba completamente vacía. Estoy paranoico, pensó, tratando de convencerse. Volvió a caminar un poco más rápido esta vez. Y de nuevo el sonido de otros pasos, siguiéndolo, imitando su cadencia a la perfección. No se atrevió a mirar atrás de nuevo. Apretó el paso, casi corriendo. El sonido de los pasos fantasma se aceleró con él. Podía sentir una presencia a sus espaldas, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era él. Sabía que era él, el hombre del disfraz, su doble. Horas más tarde, con los primeros rayos del amanecer tiñendo el cielo, una patrulla de policía que hacía su ronda matutina encontró algo extraño en medio de la acera. Era una capa de vampiro, negra con un forro de seda roja, arrugada y abandonada, como si su dueño se la hubiera quitado a toda prisa. Los oficiales se detuvieron, extrañados. A unos metros de la capa, acurrucado contra la pared de un edificio, había un hombre. Estaba temblando, con la mirada perdida en el vacío, murmurando palabras incoherentes. Era Pablo. Los policías se acercaron para ayudarlo, pensando que quizás estaba borracho o bajo el efecto de alguna sustancia. Pero cuando uno de ellos encendió su linterna para verle mejor el rostro, notó algo imposible, algo que desafiaba todas las leyes de la física y la razón. El potente haz de luz iluminaba a Pablo por completo, pero detrás de él, en la pared, no había nada. El hombre no proyectaba sombra alguna. La policía se quedó sin palabras. Revisaron sus linternas, miraron al cielo, buscaron cualquier explicación lógica, pero no la había. Pablo estaba allí, un cuerpo sólido bajo la luz del amanecer, pero su sombra había desaparecido por completo. Lo único que encontraron fue la capa tirada en la calle y a un hombre que, de alguna manera, había perdido una parte fundamental de su existencia en la oscuridad de la noche. Nadie supo explicar qué pasó. Pablo fue internado, diagnosticado con un severo shock postraumático. Nunca recuperó la cordura del todo. A veces, en sus momentos de lucidez, contaba la historia de una fiesta, de un disfraz y de un hombre con ojos sin reflejo que le sonrió desde el fondo de la sala. Hablaba de cómo ese hombre le había robado algo más que la tranquilidad. Le había robado su propia sombra. La moraleja de esta historia, si es que la tiene, es que a veces los monstruos más aterradores no son los que llevan disfraces, sino los que se parecen demasiado a nosotros. Y a veces, cuando te miras en el espejo o en los ojos de un extraño, puede que no te guste lo que te devuelve la mirada. O peor aún,
puede que no haya nada en absoluto. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.